Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que me visiten el día de hoy. Para mí es un grato placer estar aquí con cada uno de ustedes el día de hoy, o la noche de hoy. Cuando estaba ahí sentado, que yo llegué acá, yo dije, wow, hace 22 años yo llegué aquí y no fue caminando, fue en los brazos de mi mamá, porque aquí fue la iglesia donde me presentaron. Incluso me presentó Amaury Ortega. Y yo dije, wow, hace 22 años y ahora me toca aquí predicar. Esto es increíble lo que el Señor hace con la vida de cada uno de nosotros. Así como hablaba nuestro hermano, nosotros vamos ahora al inicio. El primer miércoles vino nuestro hermano Cristian Mercedes hablando sobre el capítulo 1, pero el versículo del 1 al 11. ¿Alguien recuerda más o menos de qué hablamos ahí? Le voy a dar más o menos un recuento. Él hablaba sobre las falsas doctrinas. Entonces, ¿qué pasaba en este momento? Las consecuencias de la falsa doctrina. Entonces, ¿qué él hacía a Pablo? Pablo le decía a Timoteo, mira, mi hijo, ven acá, vamos a sentarnos. Yo te quiero advertir sobre lo que son las falsas doctrinas. Quiero que tengas un poquito de cuidado con esto. Y le puntualizó, ya ahí Cristian le explicó toda esa parte. Esta noche vamos a ver del 12 al 17 un testimonio que Pablo le dice a Timoteo. Un testimonio que Pablo le dice, mira Timoteo, pasa esto, esto y esto para que te cuides de esto, esto y aquello. Que lo vamos a detallar todo eso esta noche, con Dios por delante. Entonces el apóstol Pablo le da un testimonio, como le decía, porque él hace tanto esfuerzo. O sea, Pablo le dice a Timoteo, mira, yo hago tanto esfuerzo, tantos sacrificios por el Señor. Y Pablo le quería transmitir a Timoteo el objetivo, por qué lo hacía. Y el objetivo era porque Pablo quería tener una vida de adoración más profunda con el Señor, una relación más cercana y permitir estar cerca. Y por eso el día de hoy quiero que estudiemos tres reconocimientos que el apóstol Pablo le comparte con Timoteo, que nos serán súper útil a cada uno de nosotros, como lo fue para Timoteo en ese momento. Para que así nosotros podamos tener una vida de adoración más profunda, más cercana a Dios y sobre todo permanecer firme en Él. Y los puntos van a ser los siguientes. Lo primero que vamos a ver son los reconocimientos. ¿Qué es reconocimiento? Bueno, Pablo reconoce primero su pasado. ¿Qué es su pasado? Bueno, de dónde él era, lo que él hacía, quién era el apóstol Pablo antes de. Esto es lo que vamos a ver en el primer punto, que es el primer reconocimiento que hace el apóstol Pablo. En el segundo reconocimiento vamos a ver los privilegios que tuvo el apóstol Pablo, que estas son las bendiciones que tuvo de seguir a los pies de Cristo, las bendiciones que tuvo de estar acá. Y por último, el tercer reconocimiento que vamos a ver, las particularidades de la persona de Dios, de quién es Dios, cuáles son las características de Dios, conocemos a Dios. Esto es más o menos un review de lo que vamos a ver esta noche. Y quiero que vayamos nuevamente a 1 de Timoteo, y que leamos el versículo 13 y 14, para así poder entrar al primer reconocimiento, que es su proceder, que es el pasado de Pablo. Y lo dice muy claro en el versículo 13 y versículo 14. Empezamos con el 13. Dice el apóstol Pablo, habiendo yo, apóstol Pablo, sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Si nos damos cuenta, en el versículo 13 hay varias definiciones que el apóstol Pablo se hace a sí mismo. ¿Cuáles son? Ahí vemos que él dice que es blasfemo, ahí vemos que él dice que es perseguidor, ahí dice que él es injuriador, o fue injuriador, fue ignorante y fue incrédulo. Y yo me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo se describía de una forma tan fea? ¿Por qué el apóstol Pablo se describía con esas palabras
tan que no dice nada lindo. Y vamos a ver algunos significados. Por ejemplo, blasfemo, esa es una persona que utiliza palabras o expresiones ofensivas. Un injurador es una persona que utiliza un lenguaje ofensivo, que es más o menos igual que un blasfemo. Un incrédulo es la falta de creencia o confianza en algo, especialmente en algo espiritual como es Dios. Y yo me preguntaba, y seguía preguntándome, pero ¿por qué Pablo se decía así? Porque, por ejemplo, me preguntan a mí, ¿cómo tú te describes? Yo voy a decir todas mis cualidades buenas. Pero Pablo decía todas las cualidades que él tenía mal. ¿Pero por qué? Vamos a ir un poco a la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si quieren estudiarlo más a profundidad, pueden ir, está en Hechos 9. El apóstol Pablo, antes de ser llamado Pablo, tenía un nombre que yo imagino que todos nos sabemos acá, que era Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un fariseo judío que perseguía a los cristianos, que él viajaba a buscar a los cristianos para hacer dos cosas, o para matarlos, o para encarcelarlos. Ese era el trabajo de Saulo, eso es lo que Saulo hacía diario. Pero pasa algo, un día, Saulo, de camino a Damasco, una luz muy fuerte, que era Dios, una luz muy fuerte, lo tumbó de su caballo, lo cegó, que fue Dios quien hizo eso a través de la luz. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 6, me parece muy interesante el versículo 6, porque Saulo en este momento le hace una pregunta a Dios. Entonces él se la hace de una manera temblando, temoroso, porque sabe que es Dios que se está reflejando a través de la luz. Y Saulo le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué pregunta más interesante. Yo siendo perseguidor, yo siendo alguien totalmente malo que acabamos de describir, y Dios se me presenta y yo le pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El día de hoy se encuentran dos tipos de personas en este lugar. Una persona que es como Saulo y otra persona que es como Pablo. Randy, ¿cómo así? Como Saulo y como Pablo. Bueno, una persona como Saulo es aquella persona que no es un seguidor de los cristianos para matarlos, pero tampoco es un seguidor de los cristianos para imitarlos. Lo vuelvo y lo repito, no es un seguidor de los cristianos, Saulo, para matarlo, pero tampoco es un seguidor de los cristianos para imitarlos. Es aquella persona que hace cosas seculares en el mundo, que hace cosas como las que acabamos de describir, como Pablo, o quizás no esas, quizás hacen otras cosas que hacen en el mundo normal, que es en el mundo actual. Sin embargo, hay otro tipo de persona que es como Pablo, que es aquella que reconoce su pasado, quién era, reconoce su proceder, de dónde vino, lo que hacía. ¿Y qué pasó con él? No se quedó ahí, sino que vino a Cristo. Fue cambiado y transformado por la gracia de Dios. Y pasó de ser un Saulo a ser un Pablo. Y no cualquier Pablo, sino el apóstol Pablo. Pero hay otra tercera persona. ¿Cómo así, Randy? Si no estamos hablando de Saulo y su cambiar. No. Hay otra tercera persona. ¿Quién es esta tercera persona? Esta tercera persona dice ser que es un Pablo, que fue transformado, que ha sido cambiado, que ha sido renovado, que ha venido a los pies de Cristo. Pero, tiene un pequeño pero. Tiene todos esos cambios, pero tiene aptitud como Saulo. Tiene una aptitud como que no hay diferencia. Tiene una aptitud como que no ha cambiado nada. Él piensa que es como Pablo, pero su forma de ser sigue siendo como Saulo. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan,
Hemos nosotros preguntado a Dios, como Saulo le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Le hemos hecho nosotros en algún momento esa pregunta al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Quizás tú me digas, sí, mira Randy, ya yo se lo he hecho 10 veces, yo se la hago todos los días, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dios, yo se la hago. Está bien si se la haces. Ahora la siguiente pregunta es, ¿estamos nosotros cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Estamos nosotros haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Para el que no conoce a Dios, lo primero que Él quiere que hagamos es que vengamos a Cristo sin importar el lugar tan lejos que nos encontremos. Saulo se encontraba en un lugar sumamente lejos, pero Saulo se encontraba en un lugar sumamente lejos, sin embargo encontró a Cristo, sin embargo recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y este es el primer paso. Ahora, si tú eres un hijo de Dios ya y quizás estás alejado hoy es un buen día para venir a su encuentro. Hoy es un buen día para venir a Él. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una vez un señor va a una tienda a comprar un reloj. Aquí hay muchísimas tiendas donde venden reloj. Vamos a hacer una imaginación, por aquí cerquita. Un señor va a una tienda a comprar un reloj. Cualquier marca que usted se imagine. Y coge el reloj porque le gusta. Pero ¿qué sucede? Ese reloj está dando las horas incorrectas. Pero a él le gusta su reloj. Él no quiere cambiarlo, él no quiere tener otro, él no quiere arreglarlo. Aunque dé las horas incorrectas, a él le gusta su reloj. Muchas veces nosotros somos como ese señor, que nosotros estamos marcando las horas incorrectas, que nosotros a veces, nosotros no queremos ser cambiados, queremos seguir igual. No queremos venir a Dios para que cambie esa pieza, no, queremos seguir dando la hora incorrecta. Pero quizás tú me digas, Randy, sí, ya yo sé que tengo que reconocer mi pasado, ya yo sé que tengo que venir a cambiar la pieza mal si estoy mal, pero ¿qué es lo que tengo que hacer de ahí para adelante? Dime. Bueno, vamos a ir al versículo 14, que lo dice aquí bien claro. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí podemos ver cómo Pablo reconoce la gracia de Dios que fue tan abundante que a pesar de su condición, que a pesar de su pasado, que a pesar de lo que él era y lo que él hacía, fue cambiado por esa gracia inmerecedora. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo divino de amor y perdón, sin merecerlo, que nos libra, nos restaura, nos capacita para vivir según el propósito de nuestra vida. Claramente vemos como una persona que era blasfema, que era perseguidor, que era injurador, como decía la palabra, que era ignorante, incrédulo, y quizás muchísimas cosas más que el apóstol Pablo tenía en su pasado y no lo podemos ver aquí. Pero Dios, en su divina gracia, lo amó y lo transformó. Mis queridos hermanos, quizá usted no sea un blasfemo, quizá usted no sea un perseguidor, pero quizá usted hoy esté luchando con algo diferente, como puede ser la envidia, como puede ser el chisme. Quizá hoy usted esté luchando con algo internamente que nada más usted y Dios conoce. Pero yo le invito a que no se quede aquí estancado, que no se quede ahí parado, sino que se pare como el apóstol Pablo lo hizo. No existe pecado tan grande ni tan malo
que la gracia de Dios no cubra. Hay gracia suficiente para todos. Y le hago una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos con el tic-toc del reloj incorrecto? ¿Hasta cuándo seguiremos nosotros marcando las horas incorrectas? Ya nosotros sabemos quién tiene la respuesta. Ya nosotros sabemos quién tiene esa pieza que nos ajusta. Ya nosotros sabemos quién es que nos puede cambiar, quién nos puede transformar. Pero hay que hacer una cosa. Si un aparato de la casa como el reloj se daña, usted lo lleva a un relojero y lo arreglan. Si su vida está mal, si su vida hay que cambiarla, usted no se puede quedar sentado, porque ahí no se va a arreglar. Usted tiene que venir donde Cristo, venir donde Dios y decirle que te cambie. Venir donde Él y decirle que te transforme. Venir donde Él y decirle qué quieres que haga. Y venir con un corazón dispuesto a cambiarlo. Pero también en la Biblia encontramos más historias, como por ejemplo el de Zaqueo. Todos acá conocemos quién era Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos que había engañado a muchísimas personas. Y cuando él vio a Jesús, él estaba decidido a que quería ver a Jesús y que quería que Jesús cuando lo vio, le dijo, hoy cenó en tu casa. Cuando Jesús fue a su casa y cenó, ¿hubo o no un cambio de inmediato con Zaqueo? ¿Hubo o no un cambio con Zaqueo? De una vez Zaqueo le dijo, Señor, si he engañado a alguno, lo devolveré cuadruplicado. En esta misma noche, en este mismo momento, no tuvo que pasar un día, un mes, un año, que yo esté más viejito. No. En este momento hubo un cambio. De inmediato, cuando estuvo con el Señor. Sin embargo, también vemos otra persona que estuvo bien cerca del Señor. Y fue Judas. Judas cambió al Señor ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Y tú dices, pero Judas estuvo tan cerca del Señor, aquí al ladito, cenó con Él, compartió, anduvo en muchísimos lugares con el Señor. Sí, Judas estuvo tan cerca con el Señor, tan cerca, pero al mismo tiempo estuvo tan lejos de Él. ¿Qué tan cerca estás tú del Señor? Hoy yo le invito a que reconozcamos eso que no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana y se las entreguemos a Cristo, porque con su divina gracia Él nos ayuda y nos transforma, así como lo hizo con la vida de Pablo. Quiero decirle, mi querido hermano y amigo que me escucha, si usted vino a Cristo y su vida no ha sido cambiada, eso significa que usted no vino donde Él. ¿Cómo así, Randy? Sí. Si usted dice, no, yo fui a la iglesia, mi vida no fue cambiada, sigue igual. No, usted no vino a donde Cristo, usted vino a la iglesia. No, pero yo voy... No, usted no vino a Cristo. No es que vengas a Cristo, no es que vengas a la iglesia, no es que venga al culto, es que vengamos a Cristo, tengamos relación con Él. Si usted no ha tenido ese cambio, es porque usted no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor. Hasta ahora podemos ver cómo Pablo, aparte de conocer su vida antigua y que estaba mal, reconoció que por la inmerecedora gracia del Señor pudo ser transformado. El apóstol Pablo no solo reconoció su proceder, también él reconoció el privilegio de trabajar en el ministerio de Dios. Y lo podemos ver en el versículo 12 y el versículo 16. Dice de la siguiente manera el 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice el 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí
el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que había de creer en Él para vida eterna. De aquí podemos sacar varias enseñanzas muy importantes que pueden resaltar. El primero es ver el agradecimiento de Cristo, del agradecimiento a Cristo. Pablo le agradece a Cristo. ¿Por qué? Porque le fortaleció. ¿De qué? De su pasado, de donde él venía, de su proceder, de lo que él era, de su viejo hombre. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que somos merecedores de todas las cosas. Y se nos olvida que todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Se nos olvida que todo lo que hemos logrado y donde nosotros estamos ahora mismo, no lo merecemos, es por gracia. Porque lo bien lo dice la Biblia. ¿Qué dice Efesios 2:8? Que todos lo sabemos. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por más cosas que yo haga, por más cosas que yo mueva, por más cosas que yo intente hacer, no va a ser merecedora. Todo va a ser un regalo y todo va a ser por gracia. Y esa gracia viene por amor a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede? Que lo olvidamos. A diario, nosotros vivimos una vida tan rápida que se nos olvidan cosas sencillas, como dar unos buenos días, o muchas veces como dar las gracias. Porque a veces pensamos que no lo merecemos. Simplemente yo me lo gano. A veces, yo soy recién casado, para el que no lo sabe. Entonces, a veces yo tenía un error, que yo llegaba a la casa y se me olvidaba decirle a mi esposa gracias por el almuerzo. Acá, ¿cuántas veces a nosotros no se nos olvida decirle, mi amor, gracias por esto? Y llegamos y decimos, mi amor, ¿y la cena? Mi amor, yo tengo hambre, yo me voy a cansar del trabajo. Pero ella trabaja. Ella se esfuerza. Le damos la gracia a nosotros. Al Señor, que me parece muy interesante, el Señor de la puerta, que siempre lo he visto. Le damos la gracia, gracias por abrirme la puerta. O simplemente yo me lo merezco porque yo vine a la iglesia, ábreme la puerta. Le damos las gracias. Las sillas están organizaditas. Damos la gracia por esto. ¿Estamos dando la gracia o es que yo me lo merezco? No nos merecemos nada de esto. Es por gracia que Dios nos lo ha dado. Y por gracia estamos aquí. Y por gracias estamos donde estamos. Porque Él nos lo permite. Él nos lo regala. Pero también actuemos como tal. Tú me dices, sí, muy lindo, Randy, lo que tú dices, hay que ser agradecido, pero no solamente es decirlo, también es actuarlos. Y lo dice el versículo 16 bien claro, que vuelvo y lo vamos a leer, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Wow, interesante. Ejemplo es una palabra que nosotros debemos de comenzar a actuar. Que no solamente es lo que dice y ya, sino hacer ejemplo de lo que dice. Entonces, yo le invito que no solamente hablemos, sino que nosotros comencemos a imitar a Cristo. Comencemos a transformar nuestra vida, comencemos a hacer reloj únicos e intachables. Hagamos como nos dice Colosenses 3:12, como dice Colosenses 3:12, comencemos a hacer esto, comencemos a vestirnos, que dice bien claro Colosenses 3:12, se lo voy a leer. Vestíos pues como escogidos de Dios. Me voy a concentrar un poco acá. Como escogido de Dios, me escogió Él a mí, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo esto, me escogió a mí.
¿Qué debo yo de hacer por eso? Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Comencemos a transformarnos. En nuestra vida secular, normalmente nosotros queremos ser buenos doctores, buenos ingenieros, un buen vendedor, en mi caso un buen estadística, que es lo que estudio, o en lo que dedicamos queremos ser buenos. Pero en nuestra vida espiritual, ¿queremos nosotros ser un buen cristiano? Nos estamos nosotros preparando, estudiando, mira, me falta coteja aquí, mira, me falta cambiar acá. Lo estamos haciendo para ser un buen cristiano. Estamos apuntando, estoy fallando aquí, tengo que trabajar más en esto. No, yo estoy flojo en esta parte, como que no me cuadra la matemática. No. ¿Y la vida espiritual te cuadra? Lo estamos escribiendo. Estoy yo reforzando eso que yo estoy débil. Porque nuestras acciones reflejan nuestro deseo de ser cada día como Cristo en nuestra vida espiritual. Vuelvo y pregunto, ¿nuestras acciones reflejan nuestro deseo de ser cada día más como Cristo en nuestra vida espiritual? Yo les invito que nuestras acciones hablen tan fuerte, pero tan fuerte en el mundo, que vean el reflejo de Cristo y se sientan inspirados a seguirlo. Yo me he dado cuenta que un sinnúmero de personas que nos ven a diario. Yo me monto ahora todos los días a las 6 de la mañana en el metro. Un sinnúmero de personas. Imagínense que ese sinnúmero de personas me vean a mí y me vean a mí físicamente y miren a Cristo solamente con mis acciones. ¿Qué sería eso? Pero no solamente a mí, aquí somos un grupo. Imaginen, y cada grupo acá vive en diferentes lugares. Imagínense que no tengamos que abrir la boca, que lo vean y digan, yo quiero seguirlo, yo quiero ser como él, porque él es seguidor de Cristo. No porque yo me glorío, no. Es para Cristo que lo hagamos. Vivamos de esta manera, vivamos de esta forma, que digan, wow, ¿qué es lo que tú haces que eres así? Que nos pregunten, nosotros digamos, ven, esto es lo que yo hago, yo soy seguidor de Cristo. Que nuestra vida refleje eso. Yo creo que el mundo completo cambiaría. Estoy totalmente de acuerdo que el mundo cambiaría si con ese reflejo, con ese reflejo que hagamos con los demás, el mundo podría cambiar muchísimo. Pero hasta ahora podemos ver que Pablo, para poder tener una adoración más profunda con el Señor, no solo reconoció su pasado, que es un privilegio. No solo reconoció su pasado, también reconoció el privilegio de poder trabajar en el ministerio del Señor, en la obra del Señor. Sino que también Pablo reconoció particularidades de la persona de Dios. ¿Y dónde vamos a ver estas particularidades? En el versículo 17. Vamos ahí. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso versículo. Qué hermoso como Pablo ahora describe al Señor. Aquí podemos ver cómo Pablo en esta porción le hace 5 reconocimientos sobre la persona de Dios. Quizá usted, como yo, se hace la siguiente pregunta. Yo me hago muchas preguntas a mí mismo. Quizá usted se la haga también. ¿Cómo Pablo descubrió esas cualidades del Señor? ¿Cómo Pablo supo eso del Señor? ¿Cómo? Porque yo creo que es una pregunta interesante.
Y es que si usted quiere saber las cualidades que define a una persona, si usted quiere saber cómo es esa persona, usted tiene que tener una relación con ella. Y conocer bien para poder definir, para poder decir, fulano es, por ejemplo, puntual. Tú tienes que tener una relación íntima con esa persona para definir. Y pongo un ejemplo. Guillermo ha sido una persona, ha sido un amigo, un buen amigo. Y si a mí me preguntaran, ¿cómo es Guillermo? Para mí, yo creo que todos van a estar de acuerdo con esto que voy a decir. Guillermo es una persona divertida y ocurrente. ¿Cómo yo lo sé? Porque comparto con Guillermo, porque tengo intimidad con Guillermo, porque me siento a hablar con él, como con él, chelchamos con él, hacemos un número de actividades y tengo intimidad con él. Y por eso yo quizás conozco esa cualidad de Guillermo. Y yo vi que todos se rieron porque también la conocen igual que yo y se dieron cuenta de esa cualidad igual que yo. Pero conocemos nosotros las cualidades del Señor. Sabemos cuáles son las cualidades del Señor. Podemos decir, el Señor es así, 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 así. Podemos, con tanta facilidad. Tenemos esa intimidad con Él. Pero no se preocupe, vamos a aprender hoy. Vamos a ver 5 cosas que el apóstol Pablo aquí lo dijo, bien claro. Rey de los siglos, ¿qué es eso? Que es un Dios soberano y gobernante, eterno de todo el universo. Inmortal. Dios es eterno y no está sujeto a la muerte o al pasado del tiempo. Invisible, aunque Dios es real y poderoso, no puede ser visto. Llevamos 3. Rey de los siglos, inmortal, invisible. El cuarto, único. Lo dice su palabra, donde estamos leyendo en el 17. Le estoy dando una definición para que comencemos a conocer a Cristo. Único. No hay otro Dios como Él. Me voy a parar un poco acá. El ser humano ha querido ser su propio Dios. Pero le digo algo. No hay uno como el Dios de nosotros. No hay uno como el Dios de la Biblia. No existe. No existe. Y por eso Él es único. Y sobre todo, es sabio. Es un Dios sabio. Aquí aprendimos 5 cualidades en menos de 5 minutos. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo? Acercándonos a Él. ¿Cómo? Teniendo intimidad con Dios. En menos de 5 minutos, compartiendo con la palabra de Dios, hemos ya tenido 5 cualidades de Él. ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué? El conocimiento de las cualidades de Dios es la base de nuestra cercanía y relación con Él. Repito esta frase. El conocimiento de las cualidades de Dios es la base de nuestra cercanía y relación con Él. Porque muchas veces sucede lo siguiente, y es que tenemos un Dios irreal, o según a nuestra imagen, muy lejos a lo que dice la Biblia, muy lejos a lo que es el Dios verdadero. Y esto sucede, ¿ustedes saben por qué sucede esto? Porque no conocemos realmente a Dios. Tenemos una imagen totalmente lejos de lo que realmente es Dios. Y eso lo podemos descubrir bien fácil. Cuando nosotros tenemos un inconveniente, por ejemplo, se daña el carro, lo lógico es ir a un mecánico. Imaginemos que tenemos el mecánico al frente, a toda hora, a todo momento. Pero nosotros preferimos preguntarle a una persona que no tiene ni carro, ¿cómo yo lo arreglo? Así mismo pasa con nosotros, porque no conocemos realmente a Dios. Si conociéramos a Dios, fuéramos donde Él directamente, pero preferimos ir a otro lugar. Si conocemos a Dios, Él fuera nuestra primera opción siempre en cada problema, porque sabemos que Él tiene
Él tiene la solución a cada problema tuyo. Él tiene esa pieza del reloj que te hace falta. Él tiene ese cambio que tú necesitas. Él lo tiene. Pero ¿por qué no venimos donde Él? Y es porque no le conocemos. Comenzamos a conocer al Señor. Porque Él siempre está al lado nuestro. Él siempre está a disposición de cada uno de nosotros en cada momento. Siempre. No hay hora, no hay tiempo. Siempre. El día de hoy podemos aprender que a pesar de nuestro pasado, nosotros tenemos un Dios misericordioso, que con su inmensa gracia nos salvó y nos transformó. Pero no solo eso, sino Él nos dio el privilegio de poder trabajar en su obra, aún sin nosotros merecerlo. Hermoso eso. Sin embargo, en nuestro último punto, podemos aprender que debemos de reconocer las cualidades de Dios, que debemos conocer al Señor. No las que nosotros pensamos, sino las verdaderas que están en la Biblia. ¿Y qué queremos llegar con esto? Que con estos 3 reconocimientos que vimos, que fue reconocer nuestro pasado, que fue reconocer el privilegio y reconocer la persona de Dios, esto nos ayudará a tener una vida de adoración más profunda. Esto nos ayudará a tener una vida más cercana a Dios y sobre todo a permanecer firme, sin retroceso en la vida cristiana. Dios le bendiga.